Esta es la predicación del domingo 17 de julio de 2022, correspondiente a la Iglesia Cristiana Cristo Viene de Algeciras. Eh, el pasaje para esta mañana es la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículos 1 al 11, aunque estaremos explorando con más amplitud el contexto de esta carta, pero el texto base es este. La semana pasada estuvimos hablando de la esperanza como forma de vida de la Iglesia y del consuelo y del sufrimiento compartido sobre la práctica de la oración, ¿no? Como parte de la vida de la Iglesia. Sin embargo, este comienzo de esta segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios no debe hacernos olvidar que estas palabras no eran mera retórica, sino que estaban forjadas en los conflictos y desencuentros insertos en la vida de aquella iglesia. A veces tendemos a mirar los textos del Nuevo Testamento de una forma muy apacible, muy por encima de la realidad social, institucional, que la acompaña. Y en no pocas ocasiones lo que los textos en su contexto social y cultural nos dejan traslucir son situaciones bastante conflictivas al interior de las iglesias o de las iglesias respecto del conjunto de la sociedad. Por lo tanto, debemos muchas veces matizar nuestra perspectiva y ver las cosas, comprender las cosas dentro de sus contextos, a veces no tan triunfalistas ni apacibles como nos gustaría pensar. Pablo está en este momento navegando en un mar de contradicciones, de incomprensiones y desencuentros con la iglesia de Corinto. Sabemos que Pablo escribe al menos 4 cartas que al menos se mencionen a la iglesia de Corinto, aunque en realidad solamente tenemos 2. O aparentemente solamente tenemos 2. Y en todas estas idas y venidas, tanto epistolares como también viajes físicos, también tendremos al menos 3 visitas de Pablo a la iglesia de Corinto. En todo esto, como digo, el contexto de Pablo con esta iglesia es un contexto conflictivo, no es un contexto apacible ni fácil. Pablo, como digo, está navegando, por tanto, en un mar de contradicciones, de incomprensiones, de desencuentros con la iglesia de Corinto. Y resulta tremendamente frustrante cuando tus palabras y tus acciones, sobre todo cuando tienes responsabilidades pastorales, por ejemplo, son incomprendidas o son recibidas con sospecha o leídas con segundas intenciones. Y eso es precisamente lo que le está ocurriendo a Pablo. Los pensamientos y las intenciones de los demás, en no pocas ocasiones a nosotros nos resultan incomprensibles o ocultos, ¿no? Es muy difícil penetrar en la psicología, en la subjetividad de una persona, porque muchas veces para nosotros mismos nuestra propia interioridad es algo opaco, cuanto más la de otros, ¿no? Y por eso nuestra mente, que tiende a hacer una comprensión del mundo en el que vive y por lo tanto para superar esa falta de conocimiento lo que hace es rellenar los huecos de información con a veces especulaciones o con deducciones que en no pocas ocasiones o son erróneas o que nos llevan a innumerables conflictos en la iglesia porque no se corresponden a veces con la realidad, con lo que la otra persona está viviendo, con las otras personas están pensando, etc. Y eso es lo que le está ocurriendo a Pablo con la iglesia de Corinto. No están del todo claras las circunstancias de ese encuentro de Pablo y la iglesia de Corinto, porque Pablo lo tenía, vivía de primera mano, la otra parte, la iglesia de Corinto también, y por lo tanto ellos dan, por supuesto, muchas cosas que conocen, porque están inmersos en esa situación. Pero nosotros, que ya nos necesitan tantos siglos, nos resultan pues en las circunstancias de, de esa relación conflictiva entre Pablo y Corinto no demasiado claras, ¿no? Pero por lo que podemos leer en sus cartas, y sobre todo en esta segunda carta de Pablo, los corintios,
más o menos podemos tener una idea, ¿no? Que no podemos estar del todo seguros, pero más o menos podemos tener la siguiente, hacer la siguiente reconstrucción. Y es que Pablo había visitado la iglesia de Corinto después de escribir su primera carta. Bueno, ya la había visitado anteriormente, antes de escribir esa primera carta, había visitado anteriormente Corinto, después escribió su primera carta, lo que nosotros conocemos como primera carta, y después vuelve a visitar la iglesia de Corinto, antes de escribir esta que nosotros tenemos como segunda carta a los Corintios. Su propósito, básicamente, había sido la de arreglar, la de poner en orden aquellos asuntos que había tratado en la primera carta y que, bueno, pues reflejaba una serie de problemas en aquella iglesia, ¿no? Así que, bueno, pues él escribe esa carta, em, perdón, él visita la iglesia, estoy confundiendo, él visita, quiero decir que visita la iglesia de Corinto después de escribir la primera carta a los Corintios, visita la iglesia para, bueno, esos temas que había tratado en la carta, poder tratarlos y poder resolverlos o poder ponerlos en orden. Pero las cosas en esa visita de Pablo no resultan como él esperaba, ¿no? En lugar de encontrar colaboración y receptividad, encontró oposición y rechazo. Y Pablo pues se marcha de la iglesia después de un breve tiempo allí y dado que las cosas no habían ido demasiado bien y se habían generado probablemente malos entendidos, incomprensiones, rechazos mutuos, pues escribe una carta, después que se marchan, después de esta visita, escribe una carta para aclarar las cosas, ¿no? Todos los que estamos en responsabilidades pastorales tenemos la experiencia de cuando surgen conflictos o tensiones o dificultades en las iglesias, nuestra intención siempre es la de intentar aclarar las cosas o de intentar poner en orden las cosas o de intentar, pues eso, arreglar las cosas. Y es bastante frecuente que en lugar de arreglar las cosas empeoran. Y eso es precisamente lo que le ocurre al apóstol Pablo, ¿no? Escribe esa carta después de haber hecho aquella visita que no fue demasiado bien. Bueno, voy a escribir una carta de una forma reposada, pensando lo que digo para intentar poder arreglar esa situación. Pero las cosas lo que hacen es ponerse peor. Esa carta que escribe Pablo, en la que hace referencia, ahora vamos a ver en esta carta, segunda carta de los Corintios, probablemente se haya perdido. Y hay quien dice, no me parece algo demasiado desacertado, es decir, me parece algo bastante plausible, que esa carta que escribe Pablo está integrada en lo que es nuestra segunda carta a los Corintios, probablemente los capítulos 10 al 13. Si leemos toda la carta, vemos que esos capítulos, como a veces no terminan de encajar con el contexto de la carta y se hizo una serie de cosas que cuadrarían bastante en que pudiera ser esa carta que Pablo envía antes de escribir esta segunda carta a los Corintios, pero que después, posteriormente, pues se haya integrado por algún editor eh, para que no se perdieran esos escritos de Pablo. En cualquier caso, resulta bastante usual cuando hay desencuentros y desavenencias en las iglesias que incluso teniendo una sana intención, una correcta intención de arreglar las cosas, como digo, y de aclarar los malentendidos, en lugar de eso, lo que acaba ocurriendo es que la situación se agrava, la situación se pone peor, a pesar de que, bueno, pues tengamos esa intención de poder arreglar las cosas. Y eso es lo que ocurre a Pablo con la iglesia de Corinto. Su intención no era la de crearles una carga cuando escribe esta otra carta, ni de disgustarlos, sino de transmitirles precisamente su amor por ellos. Pablo mismo se encuentra bastante cargado. Él mismo dice que escribe esa carta con lágrimas, ¿no? Contrariado, quizás molesto, irritado, enfadado, quizás hasta cierto punto. Y en cierto modo quería arreglar las cosas, quería que las cosas no fueran por ese camino.
pero no ocurrió nada de eso. Es lo que leemos en esta segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículo 3. Por eso os escribí como lo hice, ¿lo veis? Aquí está refiriéndose a una carta que le escribe antes de esta, para que, y no es la primera carta, para que cuando llegue, esta es la intención, no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debería gozar. Es decir, es una carta que él va a quiere poner las cosas en orden porque proyecta visitar la iglesia nuevamente y para que cuando llegue se encuentre que, bueno, que las cosas no estén tan mal, ¿no? Confiado en que mi gozo es el de todos vosotros. Por la mucha tribulación y angustia del corazón, o muchas lágrimas, hay otra versión, os escribí con muchas lágrimas, no para que fuerais entristecidos, sino para que supierais cuán grande es el amor que os tengo. Por lo tanto, Pablo no tiene intención de machacar a los corintios, sino, oye, quiero aclarar las cosas, quiero que solucionar los problemas, no causaros tribulación, no causaros angustia, no causaros tristeza, sino transmitiros que os amo y que me he encontrado con una situación en la que he recibido mucha oposición, mucho rechazo, cuando yo no he tenido esa intención, ¿no? Pablo había anunciado a la iglesia de Corinto que iba a hacer una doble visita cuando estuviera de camino a Macedonia. Estaba en Éfeso, va hacia Macedonia y de camino pasaría por Corinto. Entonces iría una primera vez a verlos cuando iba de ida a Macedonia y después a la vuelta de Macedonia volvería a Corinto para después irse a Judea. Esto nos lo dice el propio Pablo, esta segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 15 al 16. Sin embargo, debido a esa otra anterior visita y esa carta que escribe y que las cosas se habían puesto peor, pues entonces Pablo lo piensa mejor y dice, bueno, quizás no sea el momento ahora de visitar la iglesia, lo voy a dejar para más adelante, porque probablemente si las cosas están muy calientes ahora, si voy, las cosas van a poner todavía peor. Así que Pablo cambia de planes y no hace esas visitas que ya se le había dicho a los corintios que iba a ir, pero en lugar de que se enfríe la situación, se interpreta por parte de la iglesia de Corinto que en realidad pues Pablo no quiere visitarlos porque tiene segundas intenciones, porque tiene otras motivaciones y que en realidad no se fían de Pablo. Eso lo leemos en el capítulo 1 del versículo 13 de esta segunda carta a los Corintios. Pablo prefirió, como digo, no hacer aquellas visitas precisamente porque había ese clima de tensión, no resultó entre ellos y ya que no quería que la situación estallara y finalmente terminara produciéndose una ruptura total, ¿no? Entonces, eso lo leemos en los versículos, el versículo 23 del capítulo 1 hasta el primer versículo del capítulo 2, que dice, en cuanto a mí, pongo a Dios por testigo y que muera si miento, de que si todavía no he ido a Corinto, ha sido en atención a vosotros, ha sido porque estoy preocupado por vosotros. Y no es que pretendamos controlar vuestra fe, no es que esté intentando controlar vuestra fe, controlar lo que pensáis, lo que creéis, cómo comportáis, una fe en la que os mantenéis firmes. Lo que deseo es contribuir a vuestra alegría. Decidí, pues, no causaros de nuevo tristeza con mi visita. Y esta decisión de Pablo, como vemos, de su visita a Corinto, en lugar de enfriar la situación, como él esperaba, pues consiguió el efecto contrario, puso las cosas peor. Y es que cuando nos hallamos en dinámicas donde la carga emocional es muy fuerte, pero muy negativa, resulta muy complicado que cualquier decisión que tomemos acabe en la dirección adecuada. En esa situación, si Pablo hubiera vuelto a ir a Corinto, pensáis que las cosas se hubieran arreglado tal y como estaban. Probablemente no. Pero el hecho de no ir también se interpretó como algo negativo y por lo tanto también acabó empeorando. O sea que si vas, malo, y si no vas, también. Y a veces cuando nos encontramos en situaciones en las que no sabemos qué hacer,
porque cualquier cosa que hagamos acaba siendo contraproducente. Fijaos lo que en la iglesia de Corinto se dice de Pablo. Pablo lo mismo lo expresa en los capítulos 10 al 12. ¿No? Por eso digo que quizás esta es la carta perdida, ¿no? La carta que escribe Pablo antes de esa segunda carta, en la que Pablo les dice cómo se sentía, ¿no? Y qué es lo que pensaba. ¿No? Y a Pablo se llega a decir que era muy valiente por carta, pero muy cobarde en persona. Esto está en el capítulo 10, versículo 1 de esta segunda carta. Eso ya es bastante fuerte, ¿no? Sí, sí, Pablo es diríamos, muy chulito, ¿eh? Se pone muy chulito escribiendo, cuando no está presente, pero en persona se acobarda. Se acusa de seguir sus propios intereses humanos, en lugar de trabajar por el Evangelio. Versículo 2 del capítulo 10. Se le acusa también que presume más de la cuenta de la autoridad dada por el Señor. Siempre Pablo siempre viene diciendo que el Señor le ha comentado el ministerio entre los gentiles, que ha sido designado como apóstol directamente por el Señor, y siempre va presumiendo de lo mismo, estar por encima de los demás. Versículo 8 de este capítulo, del capítulo 10 de la segunda carta a los Corintios. Incluso algunos se atreven a decir que Pablo, que sus cartas eran fuertes y duras, pero que en persona es un pobre hombre, alguien que, bueno, no impresiona demasiado. Y además, fijaos qué curioso, como orador era un desastre. Este Pablo no sabe expresarse bien, es decir, no maneja los recursos de la retórica. ¿No? En este mundo greco-romano la retórica era muy importante. Los abogados, los jueces, los políticos, eso, entre comillas, dentro de sus propios contextos socioculturales, estaban entrenados en la retórica, la gramática, la retórica, para poder ser persuasivos en el discurso y convencer y tal. Parece que Pablo no dominaba estos recursos, o por lo menos era la percepción de los corintios. Eso lo vemos en el capítulo 10, versículo 10 de esta segunda carta. Y además se le acusa de que tiene segundas intenciones, como ya he dicho antes, versículo 16 de este capítulo 12, queriendo aprovecharse de los corintios, versículos 17 y 18 del capítulo 12, y de su dinero, versículo 14 del capítulo 12. O sea, todas esas acusaciones eran súper fuertes acerca de Pablo. Yo no sé en este clima cómo es posible seguir adelante y que Pablo todavía quiera escribir una carta, una tercera carta, en este caso nuestra segunda carta a los Corintios, y que quiera volver a seguir visitando esta iglesia. No solamente puede explicarse por lo que el propio Pablo dice, porque por el amor que les tiene, porque realmente si no fuera así, lo más fácil hubiera sido distanciarse, cortar la relación y ya está. Como vemos, las acusaciones, los prejuicios y una actitud fuertemente combativa fueron muy duras contra Pablo. No sabemos ni podremos saber nunca en qué medida eran justas, desequilibradas, tenían una parte de razón, pero esto no es lo significativo. Pablo expresa sus propios miedos ante aquella situación, lo leemos en el capítulo 12, versículo 20. Después de decir todo esto, dice Pablo, porque tengo miedo de no encontraros a mi llegada como yo quisiera, y de que tampoco vosotros me encontréis como sería vuestro deseo. Dice, tengo miedo de encontrarme con discordias, envidias, animosidades, rivalidades, maledicencias, críticas, engreimientos y desórdenes. Bueno, los miedos de Pablo son muchos, son variados y son fundados. Y como decía yo al principio, es importante que seamos muy conscientes, ¿no?, de cuál era la realidad social, cultural, pero también espiritual, de estas iglesias que muchas veces nosotros tenemos como en un rango de espiritualidad superior, y vemos que sufren conflictos, problemas, como cualquiera de nuestras iglesias.
La pregunta es, ¿cómo afrontar aquella situación? Te lo he dicho, bueno, Pablo, ¿cómo puede enfrentar esa situación? ¿Cómo cualquiera de nosotros podríamos enfrentarnos a una situación similar? Es muy difícil. ¿Cómo se podría salir de aquella espiral de constantes reproches y acusaciones? A veces queremos llevar la razón a toda costa. A veces nos enfocamos en las palabras y los juicios recibidos, ¿no? Y pues me han dicho esto y me siento abandonado, me siento rechazado, creo que se es injusto conmigo, estoy haciendo mucho esfuerzo y no se me valora. O cualquiera de las cosas por las que podamos estar pasando o hayamos pasado en algún momento determinado. Pero cuando queremos llevar la razón a toda costa, en cierto modo, estos capítulos 10 al 12, quizás esa carta perdida de Pablo, eh, ahí Pablo se intenta reivindicar, es decir, todas esas acusaciones, Pablo se intenta reivindicar, ¿no? Y, pues intenta salir al paso de todas estas situaciones, de todas estas acusaciones. Y eso lo único que hace es agravar la situación. O cuando nos enfocamos en esos juicios, en esas palabras, en esas condenas, en esos rechazos, pues eso también nos bloquea, ¿no? Todo eso, mm, a veces lo que nos hace es esclavos de personas, de hechos, de palabras o situaciones conflictivas, que muchas veces las recreamos en nuestra mente, las traemos a nuestra mente una y otra vez, y cómo esto nos paraliza, cómo esto nos bloquea, cómo esto nos carga emocionalmente y cómo esto nos impide crecer. Por ello, es interesante también cómo en el versículo 5 del capítulo 2, Pablo cambia de tercio, ¿no? Pablo eh, estaba hablando hasta ese momento en términos generales y ahora se centra en una persona en particular de esa iglesia en Corintio, de un problema en particular. No sabemos quién es, sabemos si fue una de las situaciones que se describe en la primera carta, no se nos da más detalle. Pero lo que Pablo dice es que esa persona que ha recibido corrección de la iglesia, probablemente a instancia de lo que Pablo le haya dicho le dijera en aquella visita que tuvo antes de escribir esta carta o estas cartas, que lo vemos en versículo 6 de este capítulo 2, lo que pide a los corintios es que perdonen a esta persona y que le animen, versículo 7. Dice, dándole pruebas de amor, versículo 8. O sea que importante a veces, y aquí cualquier tipo de corrección que se tenga que hacer en la iglesia, al final tiene que acabar siempre en el perdón, en el fortalecimiento de la persona, en el ánimo de la persona y siempre mostrando el amor por encima de cualquier otro consideración. Así que, en definitiva, Pablo lo que está indicando que el camino para toda esta situación es el perdón. Ese perdón que Pablo ya mismo ha ejercitado, que es un perdón en que necesariamente requiere el olvido, que tal como leemos en el versículo 10 del capítulo 2. A quien vosotros perdonasteis, también yo lo perdono. Le perdono. En realidad, lo que yo he perdonado, si algo he tenido que perdonar, lo he hecho por vosotros y el mismo Cristo es testigo. Esa palabra de Pablo, lo que yo he perdonado, si algo he tenido que perdonar, en esas palabras veis como que él está no solamente perdonando, se está olvidando. Ya eh, el perdón tiene que llevar el olvido, si no, no es perdón. Hay que decir, yo perdono, pero no olvido, no hay verdaderamente perdón, porque el recuerdo, lo que hace, la memoria, lo que hace es mantener vivo ese conflicto, ese dolor, ese daño, lo que fuere. Entonces, dice, lo que yo perdono, si he tenido que perdonar, ya ni me acuerdo. Eh, es la idea de cómo ese perdón debe acompañar al olvido. O el olvido debe acompañar al perdón. No hay sombra de rencor o emociones negativas aquí en Pablo. Pablo está libre de ellas cuando no solo ha perdonado, sino también cuando ha olvidado. Y cuando leemos entonces esta carta, pues segunda carta, de esta perspectiva, quizás nos ilumina bastante de cómo Pablo está enfrentando este problema con la iglesia de Corinto. Aquí Pablo vemos verdadera sanación emocional y personal. Tiene que ver con todo ¿por qué Pablo ha cambiado este tercio? ¿Por qué ahora dice esto?
cuando él está hablando en estos términos genéricos, ¿no? ¿Qué tiene que ver todo ello con lo que hemos visto en el conflicto entre Pablo y la iglesia de Corinto, perdón? Si damos por buena la hipótesis de que los capítulos 10 al 13 o el capítulo 10 al 12 forman parte de aquella carta que Pablo escribió para intentar solucionar los problemas, pero no fue capaz de aquello, y en la que hemos leído tantos reproches, tantas acusaciones contra Pablo, esta segunda carta a los Corintios estaría reflejando un Pablo que no ha guardado rencor, ni ha querido hacer valer su autoridad contra los corintios, sino que ha preferido perdonar y olvidar para seguir adelante, enfocándose en el misterio recibido del Señor. Y estos versículos que acabamos de leer serían un ejemplo de ello, ¿no? Es decir, se notaría entonces, sacamos los capítulos, los consideramos esa otra carta intermedia entre primera y segunda de Corintios. Vemos a un Pablo con una actitud bastante distinta. Pablo que probablemente ha aprendido muchas cosas y ha aprendido también a lidiar un poco con esta situación. Vamos a verlo. Cuando estamos dolidos, queremos satisfacción, queremos que se nos reivindique, pero hacerlo así supone que si no nos llega esa reivindicación, esa satisfacción, la carga y el dolor emocional se cronifican. Si al final yo busco una aprobación, esa aprobación no llega, me siento dolido y a la medida que sigue sin llegar, eso se va agravando. Como Pablo nos enseña con su ejemplo, la única salida es el perdón incondicional y el olvido. Ese olvido que pone un punto y final. Ese olvido que nos libera del daño recibido y de hacernos esclavos del mismo. Y esto es muy importante, es muy importante. Cuando estamos frente a los conflictos es necesario ejercitar el olvido, porque el olvido no es algo que se produzca automáticamente. Este olvido no es el que, bueno, se me olvidó porque hay un fallo en tu cabeza, ¿no? Es un ejercicio que elegimos olvidar. Es una práctica que consiste en elegir olvidar. Y eso es importante, porque, claro, ese olvido no se sustenta solamente en nuestra propia voluntad, sino en algo más. El mismo Pablo escribe que la unidad de la Iglesia no es un producto ni de la intención ni de la voluntad humana, no es resultado ni de la intención ni de la voluntad humana. No es que para Pablo haya segundas intenciones, como se le acusó, sino que Pablo tiene unos planes para visitar a Corinto, pero no pudieron llevarse a cabo, o consideró que no eran lo mejor en ese momento, y que no había una divulgación entre el sí y el no, como si fuera un juego de palabras. Él mismo dice los versículos 15 al 18 de ese capítulo 1, sino Pablo se enfoca en que en Cristo tenemos solo un sí, versículo 19 del capítulo 1, porque todas las promesas de Dios se han hecho realidad en Él. Todas las promesas de Dios se han cumplido en Cristo. De manera que nosotros hemos podido dar nuestro sí o nuestro amén a Dios gracias a Cristo. Gracias a que Dios ha pronunciado en Cristo un gran sí a nuestro favor, nosotros podemos corresponder con un sí o con un amén, mejor dicho, a ese sí que Dios pronuncia en nuestro favor en Cristo. Por tanto, sí, y esta es la argumentación de Pablo, si Dios ha dicho, ha pronunciado un gran sí en Cristo a nuestro favor, que nos permite de nosotros pronunciar o responder con un amén, este tiene que ser el camino. No podemos estar pronunciando noes nuestros respecto a los otros, cuando en Cristo tenemos un gran sí a nuestro favor. Pablo, más que refugiarse y reivindicarse su posición como apóstol, ha tenido que aprender a refugiarse y reivindicarse en Cristo. Al igual que decíamos la semana pasada que Pablo había aprendido a confiar en Dios cuando tocó fondo en su vida, cuando ya no, perdió la esperanza, eso le ayudó a confiar más en Dios que en sí mismo. Igual manera, ha tenido que aprender a concentrarse en la obra de Cristo, en ese gran sí de Dios en Cristo, en nuestro favor,
más que en el juicio externo condenatorio de los otros. Eso es una gran lección, creo que es muy importante. Más que estar concentrado en lo que otros dicen de nosotros, concentrarnos en el gran sí que Dios en Cristo ha pronunciado a nuestro favor. La unidad de la Iglesia reside no en mí, no en ti, ni en la pacificación entre el tú y el yo cuando existe un conflicto entre nosotros, sino en Cristo y en el Espíritu Santo. Las palabras de Pablo, en el capítulo 1, versículo 21, dice: Dios es por lo demás quien nos mantiene, tanto a mí como a vosotros, firmemente unidos a Cristo. Dios nos consagró, nos marcó con su sello e hizo habitar en nosotros al Espíritu como prenda de salvación. La unidad de la Iglesia no está en la ausencia de conflictos, no está en la voluntad única nuestra de permanecer unidos o permanecer juntos, o lo contrario, de romper esa relación, de marcharnos, de decir, ya está, ya hasta aquí hemos llegado. Afortunadamente no es eso. Dios nos mantiene unidos a todos en Cristo. Y esto es lo que nunca debemos olvidar. La obra del Espíritu Santo y del Señor Jesucristo es la base de lo que significa ser iglesia y ser cristiano. Y en todo momento, las promesas del Señor y la realidad de la nueva creación de su reino deben ser nuestro horizonte. Y ese tiene que ser nuestro horizonte. Lo que el Señor nos promete, lo que el Señor nos llama, el misterio, el que el Señor nos capacita, y olvidar las críticas, los juicios condenatorios, todo ese tipo de cosas. Estamos llamados a crecer, pero no podemos crecer si hay obstáculos, procesos emocionales negativos, conflictos no resueltos, pérdidas no aceptadas. No podemos crecer si el juicio y la condena dominan nuestra mirada. No podemos crecer en la exigencia desmedida del siempre más y del nunca es suficiente. O dicho de otro modo, podemos y debemos crecer no eliminando todos esos impedimentos que antes he mencionado brevemente, sino precisamente gracias a ellos. Pensamos que crecemos en la medida que desaparecen los problemas. No, crecemos en la medida en que afrontamos los problemas y que los superamos. Esos obstáculos, esos procesos emocionales, esos conflictos y esas pérdidas son las que nos hacen crecer, pero necesitamos elevar nuestra mirada, ampliar nuestros horizontes y ser generosos en nuestra ortodoxia, tal y como dice aquel pasaje de Hebreos con el que vamos a terminar el capítulo 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y decía yo antes de elevar nuestra mirada y ampliar nuestros horizontes y ser generosos en nuestra ortodoxia, dice, poniendo nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores tan contra sí mismo. Nadie ha sufrido lo que nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, teniendo eso presente, consideradlo, pensad en ellos y poner nuestros ojos en el Señor, para no dar demasiada importancia a lo que en este momento los conflictos o los problemas o las contradicciones que podamos sufrir, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Que así sea, que el Señor, a través de su Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo, nos ayude a tener una perspectiva amplia, a no quedarnos anclados en los problemas, en los conflictos o en las cargas emocionales, y que podamos seguir avanzando en ese camino de crecimiento al que el Señor nos ha llamado. Que el Señor nos ayude. Amén.